Ya están aquí con nosotros Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, Francisco Abundis, director adjunto de Parametría, y por supuesto Rafael Cardona, que siempre introduce la visión de la calle a esta discusión, que siempre es muy importante porque al final la calle es la que tiene razón, el pueblo sabio. Buenos días, Rafael. ¿Qué tal, Roy? Paco. Buenos días. Buenos días. Espero que no sea la visión de la calle de la amargura. La calle de la amargura. Bueno, así está el debate político, por la calle de la amargura. Pero, Roy, te quiero preguntar, en términos de este choque metafísico entre percepción y realidad, ¿estás tú sintiendo que lo que sucedió la semana pasada, pese a los discursos políticos de todas las partes, está teniendo algún impacto en la imagen del presidente, no en términos de la política pública, del presidente, Roy? A ver, mira, vamos a verlo racionalmente. Morena, el partido del presidente, ya gobierna más de la mitad de los ciudadanos. La preferencia por Morena es claramente superior a la de cualquier otro partido y la aprobación del presidente es altísima. Con esos tres vemos que en la opinión ciudadana sobre seguridad, solo una cuarta parte piensa que la seguridad está mejor que antes. Entonces no corresponde la percepción que se tiene de la seguridad con la percepción que se tiene del presidente y Morena. Bien. Entonces la respuesta tendría que decir, pues parece que no afecta la inseguridad al presidente, parecería. Bueno, lo que la ventaja de hacer mediciones continuas es, no lo afecta en las cifras. Cada vez que se da a conocer que si hubo tantos muertos diarios, que si superó la barrera de quién sabe quién, que este sexenio, cada vez que se dice esto, no hay una afectación sobre el presidente. Pero cada vez que ocurre eventos como los que vivimos la semana pasada en varios estados del país, o como lo del Chapito, o como lo de los fusilados en Michoacán, cada vez que hay eventos de ese tipo, sí hay reacciones hacia abajo. Es decir, la popularidad del presidente cae, pero se recupera. Entonces, ¿y se recupera por qué? Porque el presidente lleva la inseguridad a debates políticos, a debates sobre si la Guardia Nacional debe militarizarse, a debates sobre quién es la culpa, a meter a García Luna al debate. Es decir, el presidente trabaja algo que hemos platicado aquí en tu espacio, a la asignación de responsabilidades, o sea, trabaja en ese sentido, y a polarizar y rápidamente irse a otro lugar. Entonces la respuesta es, a largo plazo no lo ha afectado, los números no lo afectan, las tendencias no lo afectan, las comparaciones no lo afectan, sino lo afectan cuando ocurren los eventos. Paco, cuando se elabora una prospectiva y ves los comportamientos, ¿tú ves la posibilidad o consideras la posibilidad de que pueda darse en algún momento lo que le llaman el choque, este choque de confianza, en donde súbitamente de un apoyo sostenido se quiebre y tenga un descenso pues prácticamente vertical? No sé si el cambio se daría de manera tan radical. Lo que sí estamos viendo, Ray, seguimos ante este fenómeno de opinión donde la política pública o lo que está pasando con esta administración, con el gobierno federal, no se asocia o no se responsabiliza con al presidente de ello, es ir como en dos pistas. Tenemos que ciertamente la lucha contra el narcotráfico o el tema de inseguridad en general es lo peor evaluado de esta administración. Hay 40 puntos de diferencia entre la aprobación del presidente y cómo se considera que van estas dos áreas en el gobierno. Las mejor evaluadas sigue siendo, para algunos les parecería irónico, pero sigue siendo el tema de corrupción, les parecería irónico por el tema de educación, ¿no? No está tan mal evaluado, solamente hay 10, 15 puntos de diferencia entre la aprobación presidencial y esas áreas de gobierno, pero da la impresión de que la ciudadanía sí está viviendo de manera muy intensa
algo que yo creo que ya no es ya no hay una distancia tan amplia entre esta parte perceptual de estos eventos inusuales, ¿no? Algo tan cotidiano para el ciudadano como es un Oxxo, que sea sujeto de un ataque, o digamos la idea de que hay ciudades que están fuera de control, como puede ser Ciudad Juárez. Para el ciudadano creo que no lo está viviendo ya de la misma manera, porque ya en lo cotidiano le está pasando. Te puedo dar ejemplos de municipios concretos, como es el caso de Ecatepec, cerca de la Ciudad de México, muchos municipios en Michoacán, otros tantos en Guerrero. Creo que esta distancia entre lo que vive el ciudadano en sus niveles de inseguridad y lo que ven en el país cada vez se están asociando más, y digamos, esto es por hablar de áreas de gobierno o por afectaciones de una política pública en específico, pero en realidad el ciudadano lo está viviendo de manera conjunta, y hay un elemento que no teníamos antes, que es el tema económico. A esta sensación, esta preocupación, yo te diría casi angustia, hay que aumentarle además el tema económico, que cada vez más lo estamos observando en estudios cualitativos, que a la gente le está preocupando mucho. Entonces yo creo que ya se está dando una combinación de elementos que es probable que no responsabilicen otra vez, porque eso ya venía pasando, al presidente, pero en términos de digamos, calificaciones o evaluación de áreas de gobierno, yo creo que sí está subiendo mucho esta sensación de inseguridad, que ya no es solamente el tema de robos, asaltos, o esta parte perceptual de lo que está pasando en algunos lugares del país. Oye, Rafael, un poco escuchando a Roy y a Paco, pues yo te preguntaría, en términos de quién va ganando en la discusión política, me parecería que el presidente López Obrador va triunfando de manera clara en el manejo de la narrativa, en colocar el tema de conversación a su favor. Rafael, ¿tú qué es lo que consideras? Mira, yo lo que percibo es que la habilidad presidencial consiste en que el presidente ha sido lo suficientemente inteligente para separar los fenómenos y no permitir que se asuma o que se tenga la percepción de que él encabeza las áreas que están vulneradas por la violencia. Él no es un protagonista de las cosas. Él sale al púlpito en las mañanas y se asume como un árbitro moral de la realidad, no como un protagonista de los hechos. Los hechos ocurren ni siquiera en contra de su voluntad. Los hechos ocurren en ausencia de su persona. Y lo único que el presidente logra de manera constante es alejar la realidad nociva para el gobierno de su persona y su presencia. Por eso, él ya encontró la solución de toda esta embestida de propaganda, y a la manera de los alquimistas de combatir el veneno con el veneno, entonces dice, no, ahora vamos a tener conferencias también los fines de semana para contrarrestar las percepciones. Pero una cosa es contrarrestar una percepción y otra cosa es resolver un problema. Y el problema de la violencia, el problema de la inseguridad nacional están ahí y no se resuelven con pláticas y conferencias de prensa y sermones y fervorines y rogativas y oraciones y ojalá que esto no vuelva a suceder. No se resuelven, pero el presidente logra salirse de la zona del conflicto y mirar el conflicto como si él no tuviera ninguna responsabilidad en la solución del conflicto, sino únicamente en la explicación favorable del problema. Y eso le da un aura o una protección y lo hace invulnerable.
El presidente vive en un universo construido por él y aceptado por la mayoría. Y esa mayoría es incapaz de vincular los dos fenómenos. Oye, déjame tomar esto. Muy notable. Rafael, déjame tomar esto que estás diciendo para hacerle una pregunta que me gustaría que tanto Roy como Paco la respondieran. Ya hemos estado platicando durante mucho tiempo, pues tratando de expresar nuestro asombro de cómo los negativos de la gestión de gobierno no le impactan realmente al presidente, salvo, como tú dices, Roy, efímeramente. Aquí me pregunto si ustedes han llegado a un punto en reflexionar o evaluar si no hay un error que pudieran estar cometiendo, a lo mejor no, en hacer los estudios y en el análisis a partir de lo que vemos en otros países, por ejemplo Estados Unidos, donde efectivamente una mala acción de gobierno tiene un impacto directo sobre la aprobación del presidente. Aquí ya vimos que no, que es efímero. Y si esto fuera así como una peculiaridad que estamos viendo en México, ¿habría necesidad de incorporar otra serie de variables en el análisis del presidente? A ver, mira, primero voy a defender un poco al gremio. No se está cometiendo ningún error. A lo mejor es la misma pregunta, es distinto personaje, distinta forma de comunicar y a él se le evalúa de distinta manera. Pero sí metemos otras variables, nomás que no son las que más se destacan. Ahorita se mencionaba que es cuando se evalúa específicamente la seguridad está mal. Pero no es esa la que se está reportando permanentemente, no es esa. No se está diciendo baja la percepción de seguridad, nomás el INEGI con el asunto del miedo. Pero podría decirse todas las áreas de gobierno abajo del 50%. Esa es una nota, porque las evaluamos permanentemente y cada mes se dan a conocer. Entonces, sí hay muchas variables como para mostrar una mala evaluación del gobierno. El problema es que, bien lo dice Rafa Cardona, el presidente no se asume personaje de la solución, sino personaje de la crítica o personaje de la explicación o informar lo que pasó. Parece que el día de ayer se enfrentaron dos bandas y parece que salieron y mataron a la población, ojalá no vuelva a ocurrir. O sea, ese tipo de cosas es como si él no estuviera a cargo de la seguridad. Bueno, llegamos al grado de que un secretario de seguridad, cuando la percepción de seguridad estaba hasta el suelo, un secretario de seguridad ganó claramente la votación en un estado violento, ¿no? Y sin embargo ganó. Quiere decir que se desasocia la opinión de ese tema con mi intención de votar o de aprobar a un gobernante. Pero no es que estemos cometiendo un error, se están midiendo, pero se reporta lo mismo que se reporta en todo el mundo, que es si aprueban o no aprueban al mandatario en funciones. Paco. Yo creo que hay otras variables en juego que explican también esta separación o esta disociación entre lo que hace el presidente y lo que está pasando con su gobierno. Te diría que hay, y me parece que a veces obviamos esta explicación que parece tan obvia, pero creo que por ahí siempre debe de empezar cómo explicamos los números del presidente, que tiene que ver básicamente con sus programas sociales y sus ayudas sociales. Esa variable no la podemos perder de vista jamás, de otra manera no entenderíamos esto. Es decir, si bien hay una vivencia de inseguridad o como te mencioné hace un momento, que ya se está vinculando con otras preocupaciones como es la economía. Por otro lado, hay beneficios muy claros de este gobierno, ¿no?, que no se deben de perder de vista, y en la balanza parece que le siguen dando más al ciudadano de lo que le quitan. A eso hay que agregar todo este simbolismo político en el cual se está hablando constantemente de justicia social, de cosas que hacían los conservadores de antes, que no se hacen ahora, un discurso que parece que ha funcionado bastante bien.
por poner solamente 2 elementos que él sigue trabajando constantemente. Lo que es muy interesante es este planteamiento que menciona Rafael de cómo hay un reconocimiento de la importancia de ocupar el espacio público o el comunicativo, de tal manera que ya se plantea incluso hacer conferencias los sábados, porque él en un reconocimiento dice que si se deja ese espacio, la oposición lo va a ocupar. Es decir, está muy consciente cuánto depende todo esto de la comunicación, y me parece que hay un ejemplo muy claro y lo podemos remitir a lo que pasó hace ya algunos años para la elección de 2006, cuando el presidente sale del aire de sus conferencias diarias, su aprobación empieza a caer de manera radical a este cambio que mencionaste al principio, Ray, donde ves un cambio de opinión clarísimo. Es importante revisar la experiencia de 2005-2006, cuando él deja de ser jefe de gobierno y deja de dar sus conferencias mañaneras. A eso hay que comentar una campaña negativa que hubo por parte de Acción Nacional, pero ese no me parece un mal ejemplo de la importancia que tiene ocupar el espacio público y la comunicación, y lo que ya vivimos hace algunos años con este mismo liderazgo, con este mismo estilo de gobernar. Roy, Paco, Rafael, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hoy, Rafael, tenemos que abundar sobre este tema el próximo viernes. Muchísimas gracias. Lo haremos el próximo viernes. Cuídense mucho, son ya